Vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando acerca de, o continuando acerca de la batalla del cristiano. Veíamos en el estudio anterior los enemigos que tenemos que enfrentar. Pero hoy vamos a ver las armas y cómo Dios nos lleva a vivir una vida de victoria. En Apocalipsis capítulo número 12 vemos cómo en el cielo se proclama acerca de la forma en que nosotros vamos a vencer. Apocalipsis 12:11 dice que ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Esto tal vez no suena muy agradable, ¿verdad? Pero para que podamos ver cómo Dios desea que usted sea un vencedor en todo. Dios no planificó un fracaso para su vida. Dios planificó que usted fuera un vencedor. Y vemos aquí algunas cosas, algunos elementos que nos van a dar la victoria. Primero, vemos aquí que dice que es por medio de la sangre del Cordero. Cuando habla acerca de la sangre del Cordero, está hablando no solamente de su sangre, sino de todo lo que implica el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros debemos de entender el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Luego dice por medio de la palabra, pero no la palabra solamente escrita, sino aquella palabra que nos lleva a un conocimiento de ella. O sea, llegamos a conocer la palabra, llegamos a entender la palabra. Y luego esa palabra se va haciendo en nosotros vida. De tal manera que tenemos que llegar no solamente a ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. O sea, la palabra se tiene que encarnar en nosotros. Entonces vamos a ver algunos versículos para que usted vea los elementos para que usted sea un vencedor. Y si usted por alguna causa no llega a ser un vencedor, la falta va a ser suya, de nadie más. No es porque hubo un enemigo que lo tentó, que lo acosó, porque muchos cristianos le echan la culpa al diablo de sus fracasos. Muchos cristianos le echan a los enemigos la culpa de su forma de ser o de su estado en el cual se encuentra. Pero realmente, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta que no es lo que está fuera de nosotros, sino lo que no tomamos de parte de Dios, lo que nos llevó a un fracaso, a una derrota. Porque en el plan de Dios está que usted sea un vencedor en todo. En Colosenses capítulo 2 vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo planificó desde su muerte, desde su sangre. Por eso hablamos en Apocalipsis que por medio de su sangre nosotros hemos sido vencedores. Y en Colosenses capítulo 2, verso 15, vamos a leer el verso 14, dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Algunas versiones dicen por medio de la cruz.
pero realmente la cruz no tiene poder, ¿verdad? Usted sabe que la cruz solamente fue un instrumento que Dios usó para llevar a cabo el sacrificio de Cristo. Realmente la cruz en sí no tiene poder, lo que tiene poder es lo que sucedió en la cruz del Calvario. Fue crucificado nuestro Cordero, el Hijo de Dios. Entonces vemos aquí que desde ese momento Cristo Jesús le quitó el poder al enemigo. Fíjese, le quitó el poder al enemigo, pero ese poder todavía sigue en función. Hubo una situación que se dio en el pueblo de Israel. En una ocasión dice que el pueblo de Dios empezó a murmurar. Y entonces Dios les envió serpientes en el desierto. Y las serpientes empezaron a morder al pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue con Moisés y le dijeron: Señor, mira lo que está pasando, hay serpientes en el desierto, en medio del campamento. Y entonces Dios le dijo a Moisés: levántate una serpiente de bronce, ponla en un asta y ponla en medio del campamento. Cualquiera que mire esa serpiente de bronce, cuando ha sido mordido por las serpientes, automáticamente el veneno no va a tener efecto sobre ellos. Vemos entonces que lo mismo sucede hoy. El enemigo tiene poder todavía, pero cuando nosotros vemos y conocemos el Calvario, lo que sucedió en la cruz del Calvario, ahí entonces nosotros vamos a darnos cuenta que todo el efecto que el poder del enemigo tenía ya no tiene efecto sobre nosotros. Si aplicamos el sacrificio de Cristo. Por eso dice en Apocalipsis: ellos le vencieron por medio de la sangre. Entonces vemos aquí en Efesios 2, 15, Colosenses 2:15 dice: Él despojó, perdón, en Colosenses 2:15, Él despojó, ¿verdad? Y luego en el verso 10 dice: y habéis sido hechos completos en Él, o sea en Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces vemos ahí que nosotros le servimos a alguien que tiene todo el poder, a quien todo reino, autoridad, principado, no importa de qué nivel, no importa de qué jerarquía, no importa en qué situaciones se muevan, todo poder está sujeto a Cristo Jesús. Entonces, mientras nosotros nos sometemos a Cristo Jesús, nosotros estamos bajo su protección. Dice el Salmo 91, dice que el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces en esa cobertura nosotros vamos a estar exentos de los ataques, o de los, no de los ataques, sino de los efectos del veneno que el enemigo va a querer inyectar en nosotros. En Efesios capítulo 4 vamos a ver algo muy interesante ahí también. Efesios 4:8. Dice: por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Vemos ahí otra relación, otro enfoque que se le da al sacrificio de Cristo, porque Cristo Jesús no solamente murió, sino Él también resucitó y asciende al tercer día, asciende a la presencia del Padre, ya después de haber resucitado. Pero dice que lleva cautivos huestes espirituales. Lleva ahí las potestades, dominios, lleva gobernadores. En
En el tiempo antiguo, en la época de los romanos, cuando habían guerras y un comandante iba con sus legiones de soldados y conquistaba pueblos, conquistaba ciudades, la costumbre era que ese comandante regresaba a Roma a celebrar la victoria. Entonces en Roma lo recibían con fiesta y le hacían algarabías y fiestas. Y él entraba en su carro, en su carroza, pero atrás de su carroza venían amarrados los reyes o los gobernadores que él había conquistado. O sea, venían amarrados, era una evidencia de que ya esos pueblos estaban vencidos, estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces, fue lo mismo que Cristo hizo. Cuando Cristo ascendió, dice que Él llevó cautiva una hueste de las potestades, de los gobernadores, de los señores, que se habían rebelado contra Dios. Porque debemos de saber que los que se han rebelado contra Dios son cantidad de seres tremendos, ¿verdad? No solamente el diablo se ha rebelado contra Dios, se han rebelado otros seres y otras potestades. Sin embargo, vemos aquí que Cristo, dice aquí que cuando Él ascendió, llevó cautivo ya esos poderes. Entonces, como veíamos en Colosenses, Cristo ha sido colocado como cabeza de toda autoridad, ¿verdad? Y eso es algo lindo que nosotros debemos de saber. En 1 Corintios, capítulo 15, vamos a seguir viendo que Cristo empezó, fíjese, Cristo empezó la conquista, pero todavía no ha terminado. Yo quiero decirle que todavía Cristo no ha terminado de conquistar. Está en ese proceso. 1 Corintios, capítulo 15, verso 24. Dice, entonces vendrá el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Después que haya abolido o destruido todo dominio y toda autoridad y todo poder. Entonces vemos aquí que hay poderes, hay dominios del enemigo. Y ahora Cristo, óigame, Cristo está destruyendo esos enemigos. Cristo está conquistando, está peleando y les está quitando el poder todavía a todos esos enemigos. Y luego dice, en el verso 25 dice, pues Él debe de reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que va a ser vencido va a ser la muerte. Entonces vemos ahí que ya Cristo empezó la conquista, pero ahora nos hace partícipes a nosotros. No solamente Él quiere llevarse la honra, sino Él quiere compartirla con nosotros, Él quiere hacernos partícipes de su victoria. Fíjese qué lindo es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él se pudo haber nada más, con todo el poder que Él tiene, Él pudo haber destruido a todos los enemigos, pero nos los dejó a nosotros. Fíjese, porque la vergüenza más grande de los enemigos es que no fue Cristo que nos va a derrotar solamente, sino usted y yo, que somos seres humanos, débiles, carnales, con naturaleza de pecado. Y esa es la vergüenza del enemigo, ¿verdad? Al diablo no lo humilla tanto que Cristo le ponga el pie encima. Pero sí que usted y yo, que antes el diablo nos tenía el pie encima, ahora nosotros le pongamos el pie encima, eso sí es humillante para él, ¿verdad? Así que vamos a ver, fíjese, cómo vamos
participando acerca del triunfo de Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice la palabra, pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Fíjese. ¿Cuál es el deseo de Dios entonces? Que usted siempre viva en triunfo. Que vayamos en el triunfo de Cristo, ¿verdad? Ese es el deseo del Señor. Que usted vaya en el triunfo del Señor, ¿verdad? Y en Romanos 8:37, vemos aquí que dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Se da cuenta que entonces Dios nos está llamando a decir que usted ha sido llamado, usted ha sido programado para ser vencedor. Las palabras negativas usted se las tiene que quitar, los pensamientos negativos usted se los tiene que quitar. Usted no encuentra en la palabra de Dios que Dios le autoriza a usted decir no puedo. Sino, ¿qué dice la palabra que usted tiene que decir? Todo lo puedo, ¿verdad? No hay razón, no hay excusa para que usted diga no puedo, o soy débil, soy inútil, soy incapaz, ¿verdad? En su humanidad usted lo es, pero en Cristo usted todo lo puede. Usted ha sido programado en Cristo para ser vencedor. No hay enemigo que usted no pueda derrotar, fíjese. Aún la misma muerte, usted la va a tener que derrotar, ¿verdad? Y eso es interesante. Por eso, cuando vienen pruebas a nosotros, vienen luchas a nosotros, esas luchas y esas batallas son solamente para hacernos ver o para que demostremos que nosotros somos campeones y podemos vencer. Cuando viene, por ejemplo, una enfermedad a su vida, porque van a venir enfermedades a nosotros. ¿Con qué propósito vienen las enfermedades? Para que usted vea que la enfermedad no tiene dominio sobre usted. Usted no puede evitar, por ejemplo, que pongamos que la enfermedad es un león. Usted no puede evitar que el león se le tire encima. El león se le va a tirar encima. Pero de usted va a depender quién es el que muere, si el león o usted. Entonces, cuando venga una enfermedad, no importa el nombre de la enfermedad que sea, cáncer, sida, lo que sea, puede venir a su vida. Pero cuando venga el doctor y le diga, mira, tú tienes tal enfermedad, diga, esa no es mía. Vamos a pelear. Y esa enfermedad se va a morir. O sea, usted va a pelear contra la misma muerte. ¿Por qué? Porque el cristiano no tiene que irse de este mundo siendo vencido por la muerte, sino la muerte debe de ser un siervo del cristiano. Cuando ya usted termina su obra, usted termina su carrera en esta vida, usted puede usar al esclavo la muerte y decir, ya me voy a descansar. Fíjese, pero una cosa es que la muerte le sirva a usted y otra cosa es que la muerte se enseñoree de usted. Entonces, es lindo poder entender esto. Es lindo poder entender eso. Por eso vemos en Romanos 8, aquí mismo, 26, que tenemos ayudas, tenemos al Espíritu Santo, fíjese. Ya vemos que tenemos a Cristo que nos provee todas las herramientas, pero también el Espíritu Santo, dice en el verso 26, Romanos 8, 26, dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda. Mire hermano, ¿cómo puede el cristiano entonces fracasar? Si el cristiano fracasa es porque definitivamente no conoce a lo que tiene derecho.
El enemigo le ha cegado, el enemigo lo ha hecho que sea ignorante de la palabra de Dios. Pero aquí usted puede ver que usted está siendo programado. ¿Para qué? Para ser un vencedor. Ahora, las armas que Dios nos ha dado, fíjese, no son pistolitas, ¿verdad? Usted sabe que hoy en día hay un problema porque los policías, los agentes de la ley que están puestos para cuidar, los arman con unas armas, pero resulta que los delincuentes tienen armas más poderosas que ellos, ¿verdad? Entonces, eso no sucede en el reino de Dios. Mire lo que dice en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 10. ¿De qué tamaño son sus armas? Verso 4. 2 de Corintios 10, 4. Dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios. Fíjese, para destrucción de fortalezas. Vemos entonces que las armas que Dios le ha dado a usted, hermano, no son pistolitas de agua. No son de aquellas pistolas que cuando usted dispara sale un rotulito que dice bam o boom. No, son poderosas en Dios. Usted tiene que saber, hermano, que las armas que Dios le ha dado son poderosas. Entonces, esas armas ya se las dio Dios a usted. Ahora, ¿qué tiene usted que saber? ¿Qué tiene usted que hacer ahora para usar esas armas? Saber cómo funcionan. Si a mí, por ejemplo, me dan un tanque o me dan un misil, ahí puede estar el tanque con la capacidad de destruir cualquier cosa. Pero si yo no sé usarlo, de nada me sirve el tanque. Entonces, usted necesita, fíjese, usted necesita saber cómo usar las armas que Dios le ha dado. Y saber que cuando usted apacha un botón, va a salir ese misil, va a salir ese proyectil, hermano, para destruir. Pero hay que saber cuándo y cómo. Porque uno de los problemas que se dan hoy en día es que los cristianos, y alguien dijo por ahí, es cierto, los cristianos es el único ejército donde se matan ellos mismos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no saben usar las armas. Fíjese que yo veo, por ejemplo, a los cristianos cómo se mandan maldiciones unos a otros. Aún mis ministros, pastores, que andan en contiendas y en pleitos y peleándose y echándose maldiciones y deseándole mal al otro. Entonces, qué triste es el no saber que las armas que nosotros tenemos son poderosas para destruir. Usted, si no sabe usar las armas que Dios le ha dado, hermano, usted va a destruir va a destruir al pueblo de Dios en lugar de defender al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces es importante que usted aprenda. Por eso son importantes estas clases. Porque usted va a venir a aprender que lo que usted habla es poderoso, ¿verdad? Lo que usted declara tiene poder, ¿verdad? Entonces, dice aquí que nuestras armas, dice, son poderosas, ¿verdad? Usted tiene armas que son poderosas. En Romanos 13, Romanos capítulo 13, verso 12, nos advierte aquí la palabra de Dios. Dice que la noche está muy avanzada. Si usted se da cuenta, hoy estamos viviendo tiempos de tinieblas. Las tinieblas han gobernado, están cubriendo. Yo cada día, hermano, me sorprendo, me admiro de cómo el ser humano camina en tinieblas. Lo que antes era algo horrible, era un pecado terrible, ahora se ve tan común.
Ahora se ve como que, pues, ¿y tú por qué no lo haces si todos lo hacen? Y sin duda, hermano, cada vez van a ir siendo menos las personas que van a ir caminando como vencedores. ¿Por qué? Porque las tinieblas han venido a cubrir la humanidad. Ahora, dice aquí en el verso 12 de Romanos 13, dice: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Entonces, hay un llamado que Dios le está haciendo a usted y me está haciendo a mí. ¿Cuál es ese llamado? Armémonos. Ahí están las armas, ahí está el equipo. Vaya y tómelo. Vaya y tómelo. ¿Por qué? Porque el enemigo lo quiere a usted destruir. Esto es serio. El enemigo está buscando cómo destruirlo a usted. Y usted tiene que cuidarse. Porque si usted no se cuida y si usted no destruye al enemigo, el enemigo lo va a destruir a usted. En Efesios capítulo 6, en el verso 11, nos vuelve a hablar aquí la palabra y nos vuelve a exhortar la palabra. Y dice: revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Mire, es que esto no es una opción. El pelear, el armarse, no es si quiero, no es si deseo, es una orden de Dios. ¿Por qué? Porque si usted no se arma, usted va a ser muerto en esta batalla. Y es triste ver a muchos cristianos, hermano, que están tirados, están moribundos. ¿Por qué? Porque no atendieron la voz del Señor que les decía: ármense, ármense, con toda la armadura de Dios. Ahora, vemos entonces que Cristo nos está apoyando, Él nos lleva en su triunfo. Él ya empezó a destruir y a quitarle el poder a los enemigos. El Espíritu Santo viene y nos ayuda en nuestra debilidad, nos pone a nuestra disposición las armas, ¿verdad? Pero vamos al libro de Daniel. Y en el libro de Daniel vamos a ver, hermano, que suceden cosas. Capítulo 10 del libro de Daniel. Cuando usted entra en una batalla espiritual, hermano, el mundo espiritual entra en una batalla. Fíjese, si usted pudiera ver lo que sucede cuando usted entra en batalla espiritual, cuando usted entra en guerra espiritual, cuando el enemigo viene contra usted y usted se pone la armadura, usted está con la armadura, porque esto es algo interesante de ver, que usted no sabe cuándo el enemigo lo va a atacar. Usted no sabe cuándo el enemigo lo va a atacar. Por eso Efesios 6 nos dice que siempre tenemos que tener la armadura puesta. El cristiano no se puede dar días off, ¿verdad? Días de franco, como dicen en el ejército. No, todos los días son días de guerra. Tiene que estar preparado el soldado. Ahora, en el capítulo 10 de Daniel, dice que en el verso 1 dice que en el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días, Daniel había estado de duelo durante 3 semanas completas. Él se había metido en búsqueda de Dios.
en búsqueda de Dios. ¿Y qué sucedió? Cuando él se mete en búsqueda de Dios a través de la oración, la Biblia dice que en el momento en que él empezó a hablar, en el verso 12 dice que el personaje le dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Fíjese que cuando aquí dice el príncipe de Persia, no está hablando en aquel tiempo estaba viviendo un reino que se llamaba Persia. Pero no está hablando de los ejércitos, no está hablando de esos generales de hombres, sino está hablando de potestades espirituales que gobernaban sobre el ser humano. Porque yo quiero decirle que el mundo espiritual gobierna sobre el mundo terrenal. Cuando el mundo espiritual se transforma y hay cambios allá, entonces hay cambios aquí en la tierra. Entonces dice, el verso 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Entonces fíjese que ahí se da una batalla espiritual. Usted debe de saber que se dan batallas espirituales tremendas en el mundo angelical. Los ángeles de Dios contra los ángeles de las tinieblas se enfrentan unos a otros, hermano. Y sería interesante ver una batalla de esas. No sé si a usted le gustaría ver una batalla de esas, pero mire lo que dice aquí en Apocalipsis, capítulo 12, verso 7. Dice que entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon también. Entonces fíjese que cuando hay guerra aquí abajo, hay guerra ahí arriba. Fíjese. Cuando hay guerra aquí abajo, hay guerra ahí arriba. Nosotros movemos los ejércitos de Dios, ¿verdad? Mire qué tremendo. Los ejércitos de Dios se mueven por el mando suyo. Yo no sé cómo están los soldados que Dios le ha puesto a usted a su disposición, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha puesto soldados, ángeles, que peleen a causa nuestra. Hay muchos cristianos que desde que se convirtieron a Cristo tienen en reposo a sus soldados. No conocen lo que es la guerra de los soldados de ellos. Yo espero que usted a sus soldados los tenga peleando todos los días, hermano. Todos los días. ¿Por qué? Porque vamos en conquista, vamos en pelea. Esto es algo bonito de ver, ¿verdad? Ahora vamos al libro de Efesios, porque ahí en el libro de Efesios vamos a ver acerca de lo que es la armadura del cristiano. Y vamos a ver de qué usted se tiene que armar. Efesios capítulo 6, verso 14. Vamos a ver algunas partes de la armadura que usted tiene que ponerse, ¿verdad? Efesios 6, 14 dice: estad pues firmes, ceñidas vuestra cintura con la verdad. Primer arma o primer parte de la armadura que vamos a usar. Fíjese que el Señor nos da armas de defensa. Estas son armas de defensa. Vamos a ver armas de defensa. Porque hay armas que sirven para defendernos. No todas las armas son para ataque. Yo he aprendido algo, a veces cuando uno está jugando un deporte o algo así. La mejor defensa, ¿sabe cuál es? Es la ofensiva. La mejor defensa que usted puede tener es atacar. Mientras usted esté atacando y no le dé tregua al enemigo, el enemigo no lo va a poder atacar a usted. Entonces la mejor defensa es el ataque. Pero siempre hay que estar protegidos, porque el enemigo
va a venir contra nosotros. Entonces, Dios nos ha dado armas de defensa y Dios nos ha dado armas de ataque. Entonces, la primera arma de defensa que tenemos es el cinto de la verdad. Esa es la primera arma que tenemos, el cinto de la verdad. ¿A qué se refiere con eso? Aquí en el mismo libro de Efesios, capítulo 4, verso 25, dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. Cuando una persona va a hacer fuerza, lo primero que hace es ponerse un cinto aquí, en la cintura. Usted, por ejemplo, ve a los que van a levantar pesas. Ellos llevan una armadura de defensa. ¿Cuál es esa armadura que llevan de defensa? Un cinto aquí. ¿Por qué? Porque el cinto aquí le da fuerza, le da fortaleza, le da estabilidad al cuerpo. ¿Por qué? Porque toda la fuerza se va a apoyar en la columna. Entonces, una de las primeras armas de defensa que Dios nos ha dado a nosotros es el arma del cinto, la verdad. Usted debe de, ahora como hijo de Dios, hablar siempre la verdad. Cuando usted no habla la verdad, y no solo el hablar la verdad, sino el vivir la verdad, usted debe ser una persona íntegra, usted debe ser una persona sincera. ¿Verdad? Le explicaba la vez pasada, la palabra sincera viene de una palabra que se usaba antes, cuando los muebles tenían ciertos defectos, la madera no era 100% nítida. Entonces le aplicaban cera a los muebles para cubrir esas imperfecciones, para cubrir esos defectos. Pero cuando la madera estaba perfecta, no tenía necesidad de ponerle cera. Y esos muebles eran mucho más caros. Entonces, para diferenciar en una mueblería, antes entraban y ponían a un lado los muebles que les ponían cera. O sea que su madera no era perfecta, pero que se veía perfecta, pero no era perfecta. Se veía perfecta porque le ponían cera. Y al otro lado ponían los muebles y le ponían un rótulo que decía sin cera. ¿Verdad? O sea, esta madera, así como la ves, así es. ¿Verdad? No tiene rellenos, no tiene nada más una fachada, sino es perfecta. ¿Verdad? Entonces de ahí viene la palabra sincera. ¿Verdad? Cuando usted dice yo soy una persona sincera, es que usted habla siempre la verdad. Usted camina con verdad. ¿Verdad? Su sí es sí, su no es no. ¿Verdad? O sea, cuando hablamos de sinceridad estamos hablando de lo interior de nosotros, ¿verdad? De cómo nosotros debemos de caminar. Entonces, una de las armaduras que nosotros vamos a tener es la sinceridad. El cinto de la verdad, ¿verdad? Usted debe de ponerse ese cinto de verdad. Ahora, hay otro, regresando otra vez a Efesios, capítulo 6. Hay otra arma de defensa, ahí mismo en el verso 14. Y dice que se cubra con la coraza de justicia. Ahora, la coraza es algo que va, hermano, para cubrir los órganos vitales. La coraza es algo que le va a cubrir el corazón, los riñones, los pulmones, todo su ser interno, ¿verdad? Es lo que va a cubrirlo. Y en Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios
en Él. Entonces, la coraza de justicia, hermano, es aquella que nos lleva a cubrirnos con la justicia de Cristo. El enemigo va a venir a quererle a usted quitar, fíjese, a quererlo matar, a decirle, por ejemplo, tú no eres salvo, tú no eres hijo de Dios. Mira cómo caminas, mira cómo fallas, mira todavía los defectos que tienes. Pero ¿qué vas a hacer tú? Tú te vas a cubrir con la coraza de justicia, la coraza que Cristo te ha dado a ti. ¿Por qué? Porque ahora dice la Biblia que tú eres la demostración de la justicia de Cristo. Entonces, cuando venga el enemigo y te diga, pero es que tú no eres hijo de Dios. ¿Quién te ha dicho que eres hijo de Dios? Si mira todo lo malo que haces, mira, todavía fallas, todavía pecas. ¿Qué vas a hacer? La Biblia dice, si alguno ha pecado, dice, tenemos un abogado con Cristo. Cristo es nuestra justicia. La Biblia dice, justificaos pues por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces es importante que tú aprendas, hermano, que tú conozcas que hay una coraza que te vas a poner. Y esa coraza es la justicia que Cristo Jesús te ha dado, ¿verdad? Eso es importante. Porque el enemigo va a tratar de atacarte ahí, hermano. Y a muchos cristianos les ha metido unos espadazos ahí y los ha dejado muertos. Yo me recuerdo, cuando yo empezaba en los caminos de Dios, el enemigo a mí me puso en mi mente, en mi corazón. En mi corazón me puso un pensamiento de que yo había blasfemado contra el Espíritu Santo. Y yo había leído en la Biblia que todo pecado tenía perdón, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y así estuve por algunos días. Dije, pues ni modo, yo blasfemé contra el Espíritu Santo y blasfemé contra el Espíritu Santo y ya estoy perdido. Y me recuerdo que incluso el día lunes, un día lunes, allá donde yo me congregaba, los días lunes era día de oración. Y llegábamos a orar los días lunes, se ponía muy bonito. Pero yo dije, bueno, Señor, pues si ya no soy hijo tuyo, pues ya estoy condenado. Llegué ese día a darle mi carta de despedida del Señor. ¿Verdad? Y me recuerdo que me arrodillé ahí, estábamos orando y le empecé a decir, Señor, pues gracias por lo bueno que te portaste conmigo. Yo siempre voy a reconocer que tú has sido bueno conmigo, pero ya no soy tu hijo porque hablas contra tu Espíritu Santo. Y empecé a exponerle ahí, ¿verdad? O sea, el enemigo me había metido, hermano, un espadazo ahí. Pero ahí vino la presencia del Espíritu Santo y empezó a quebrantar mi corazón y a decirme, no, Cristo murió por ti. Eso no es cierto. Lo que el enemigo te está diciendo no es cierto. Tú no has blasfemado contra mi espíritu. Tú eres mi hijo, ¿verdad? Y tú me perteneces a mí. Y el Espíritu Santo empezó a trabajar en mi vida, ¿verdad? Y me empezó a cubrir con la justicia de Cristo Jesús. Entonces es importante que nosotros nos cubramos con la justicia de Cristo Jesús. Ahora, regresando a Efesios capítulo 6, verso 15, hay otra armadura, fíjese, que a veces casi no se aprecia, y muchos cristianos lamentablemente no se la ha puesto todavía. Verso 15 dice, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Fíjese, usted tiene que entonces ponerse otra armadura de defensa. ¿Cuál es esa armadura? Sandalias. Sandalias. Yo sé que en el mundo usted tal vez anduvo descalzo, ¿verdad? Yo veo a la gente que camina descalza, yo digo, ¿cómo soporta caminar descalza? Y tienen esa mala costumbre de quitarse los zapatos. Yo quiero decirle que los zapatos son una protección tremenda. Usted sabe que por medio de los pies pueden entrar muchas enfermedades al cuerpo. Los pies deben de ser protegidos. Usted no debe de permitir que sus hijos anden descalzos. Ni usted debe de andar descalzo, ¿verdad? Algunos, pues como ya tienen hasta callos, ¿verdad?
Yo he conocido gente, he visto gente que vive en el campo, que anda entre espinas y entre piedras descalza. Digo, pero ¿cómo puede soportar? Es que ya le salieron callos, ¿verdad? Pero el cristiano no debe andar con callos, hermano. El cristiano tiene ahora una armadura que se llaman sandalias del apresto del evangelio de la paz. Y en Isaías, vamos a ver qué nos dice Isaías. Isaías capítulo 52. Mire qué lindo este versículo. Yo les recomiendo, hermano, que lea los libros de los profetas. Isaías capítulo 52, verso 7. Mire lo que dice aquí, dice, qué hermosos son sobre los montes, los pies de los que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, fíjese, del que anuncia bienestar, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, y dice a Sión, tu Dios reina. ¿De qué nos habla entonces esta armadura? Nos habla del evangelizar, del testificar. Usted como hijo de Dios ahora, usted es llamado a testificar de ese Dios que lo cuida a usted, que lo protege a usted, que le da la victoria en todas las áreas, que la gente se sorprende porque lo ve a usted tal vez con problemas, pero con una sonrisa, ¿verdad? Lo ve a usted a veces con situaciones de batalla y de lucha, pero usted tiene paz en su corazón, ¿verdad? Y la gente dice, pero ¿cómo puede usted tener paz? ¿Cómo puede usted tener esa cara si mire la situación que se está viviendo? Dice, y ahí usted puede testificar. Entonces es importante que usted se ponga esa armadura que es las sandalias. Si usted ha estado caminando descalzo espiritualmente, ya es tiempo que se ponga las sandalias del Espíritu. Y qué lindo, hermano, qué lindo. ¿Por qué? Porque eso nos hace avanzar. Eso nos hace no quedarnos en el mismo lugar. Hay cristianos que siempre están en el mismo lugar. Siempre están en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no testifican de su Dios. Y el no testificar de Dios, eso no permite que Dios se mueva. Cuando tú hablas y tú testificas de un Dios sanador, Dios se va a mover como Dios sanador. Cuando tú hablas y testificas de un Dios proveedor, Dios se va a mover con provisión. Y tú vas a ver los milagros y tú vas a ver los resultados. La gente va a ver los resultados. Y eso va a hacer que tú vayas avanzando. Fíjate, tú vayas conquistando. Por eso tú tienes la responsabilidad de salir a hablarle a tus vecinos y ver cómo está la vida de ellos. Ellos necesitan de Cristo. Ellos necesitan del Evangelio. ¿Por qué? Porque a veces nosotros solo nos enfocamos tal vez en lo económico. Y decimos, pero si esa gente no tiene necesidad porque vive bien, tiene 3 carros, tiene una mansión, tiene piscina. Pero eso no es la vida del hombre. Hay necesidades profundas en el ser humano. Y cuando usted se acerca a una persona, usted se va a dar cuenta que esa persona tiene necesidad. Y el Espíritu le va a dar a usted la guianza. ¿Cuál es la necesidad de esa persona? Tal vez esa persona necesita paz, ¿verdad? Necesita bienestar. Por eso dice aquí, lo que leíamos en Isaías 52, dice, del que anuncia el bienestar. Porque el bienestar, hermano, no es solamente el dinero. El bienestar involucra muchos aspectos, ¿verdad? Entonces Dios a usted le está llamando a que usted se ponga los calzados, las sandalias del Evangelio de la paz, ¿verdad? Usted tiene que llegar y decirle al ser humano, mira, Dios quiere estar en paz contigo. Ya ponte en paz con Dios, hombre. Ya deja de estar peleando con Dios, ¿verdad? Entonces usted es un embajador. Ahora, en Efesios 6:16, nos habla de otra arma de defensa, que es el escudo de la fe.
con el cual vas a apagar los dardos encendidos del maligno. ¿Verdad? Esos dardos, fíjese, la Biblia nos habla de esos pensamientos, esos pensamientos. ¿Por qué? Porque el campo de batalla, déjeme decirle, está en la mente, está en los sentimientos, está en la voluntad, está en el alma. Hoy no tenemos un enemigo físico, ¿verdad?, que se va a poner enfrente de nosotros con una espada, con una lanza, pero sí es un enemigo real, ¿verdad? Y entonces, como ese es un enemigo espiritual, sus ataques son espirituales, que se llegan a manifestar de una manera corpórea o se llegan a materializar. Y en Hebreos capítulo 11, vemos ahí lo importante que es tener la fe. Ya hemos visto en otros estudios que la fe, y esta semana que pasó me llamó una persona y me dice, mire, yo lo estoy llamando porque yo estoy ya perdiendo mi fe en Dios. ¿Cómo puedo yo recuperar mi fe en Dios? Y entonces comencé a hablar con la persona y le dije, mira, en primer lugar, tienes que saber en qué Dios has puesto tu fe. Y tú tienes que poner tu fe en el Dios que dice la palabra de Dios, en el Dios verdadero, en el Dios eterno, en el Dios que no cambia. ¿Por qué? Porque si yo pongo mi fe en un Dios pequeño, tarde o temprano mi fe se va a venir al suelo. ¿Por qué? Porque ese Dios no va a ser capaz de suplir todas mis necesidades. Entonces yo tengo que primero saber en quién tengo puesta mi fe. Yo tengo que tener puesta mi fe en el Dios que todo lo puede, ¿verdad? En el Dios que se presentó a Moisés y le dijo, yo soy el Dios que yo soy, ¿verdad? Lo que yo quiera manifestarme, hacer, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, la fe dice que viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces usted necesita llenarse de fe. Y mire, cuando usted está lleno de fe, dice aquí en Hebreos capítulo 12, capítulo 11 de Hebreos, dice en el verso 33, dice, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia de fuego, escaparon del filo de espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Mire, me llama la atención que dice que se hicieron poderosos en la guerra. No eran poderosos, pero se hicieron poderosos en la guerra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que usted se mete a pelear, usted va siendo fortalecido y usted se va volviendo experto en pelear, ¿verdad? Usted tiene que, para llegar a perfeccionar algo, usted tiene que practicarlo. Entonces usted necesita practicar el estar metido en la guerra. Entonces la fe, fíjese, por la fe, estos hombres, aquí está hablando de situaciones que se dieron en la vida real, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, ¿verdad?, pero que ahora se pueden trasladar a nosotros, ¿verdad? Y ahora usted también puede ser conquistador de los reinos. Vea esos dos versículos ahí y usted puede ver ahí, trasládelos al mundo espiritual. Ahora, volviendo otra vez a Efesios 6, (17) dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada, o tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? El yelmo de la salvación es un casco. Entonces ya vimos que usted tiene que tener un cinto, usted tiene que tener una coraza, usted tiene que tener sandalias, usted tiene que tener ahora un escudo, ¿verdad? Y ahora usted se va a poner un casco, fíjese. Y ese casco es el casco que lo mantiene en la salvación. En 2 de Corintios, volvamos otra vez a 2 de Corintios capítulo 10, verso 5, dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento
de Dios. Vemos ahí que el enemigo va a querer poner fortalezas en nuestra mente, ¿verdad? Y usted tiene que ponerse el casco de la salvación. Dice, el yelmo de la salvación. Dice, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Usted, la manera en la cual usted realmente se va a mantener en la salvación es sometiendo todo pensamiento negativo, sometiéndolo a la palabra de Dios. ¿Cómo lo puedo someter a la palabra de Dios? Por el conocimiento que yo tengo en la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, yo no puedo someter esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Entonces es importante que nos cubramos con el casco. Otra arma, fíjese, poderosa de defensa que tenemos, está en el Efesios 6:18, que dice, con toda oración y súplica. Fíjese, con toda oración y súplica. En Lucas capítulo 22, verso 43. Dice que entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Y estando en agonía oraba con mucho fervor. Dice, él estaba en una guerra ahí. El Señor estaba en una guerra ahí. ¿Y qué pasó? Vino un ángel del cielo y lo fortaleció. Mire qué importante es la oración. En la oración nosotros nos fortalecemos. La fortaleza viene a través de la oración. Cuando usted está orando, mire, vienen ángeles a ministrarnos. De repente usted está débil y de repente usted se siente un Sansón. ¿Quién lo detiene? ¿Quién pelea contra usted? Nadie puede vencerlo. ¿Por qué? Porque viene la fortaleza de un ángel. Entonces, la oración es otra arma de defensa, hermano, que no debemos de ignorar. Regresando otra vez a Efesios, siempre en el 6, capítulo 6, verso 18, dice que de esa manera, dice, velemos. El velar es otra arma, hermano. Eso es tremendo. En Primera de Corintios, capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12, dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿De qué está hablando aquí? De estar velando. ¿Qué es lo que viene a mi vida? Fíjese que en los puertos antiguos, por ejemplo, los puertos se hacían fortalezas y se ponían torres. ¿Para qué? Para que vieran si venían enemigos, ¿verdad? Siempre habían ahí gente vigilando a ver qué naves venían. Y si eran naves enemigas, se preparaban para atacarlas. Si eran naves amigas, les abrían con bienvenida el paso, ¿verdad? Entonces, el velar, hermano, es estar siempre pendiente. ¿Qué es lo que viene a mi vida? Porque no todo lo que viene a mi vida es bueno. No todo lo que viene a mi vida me va a aprovechar. Aún aunque sea bueno, no me va a aprovechar. Entonces yo tengo que estar velando. Y en Mateo, capítulo 24, Mateo 24, 43. Dice, pero comprended esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Otra arma de defensa, ¿qué es entonces? Velar.
si usted pasara despierto toda la noche, ¿se podría entrar algún ladrón en su casa? ¿Cuándo entran los ladrones normalmente? Bueno, ahora entran en el día. Pero ¿cuándo entran los ladrones? ¿Cuándo el ladrón hace efecto? Cuando no hay gente que lo esté cuidando. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado y usted tiene que estar velando. Esa es otra área, es otra arma muy tremenda y poderosa. Otra arma, en Efesios 6, 18. Con perseverancia. Perseverancia. En Lucas capítulo 4, verso 13. Mire qué tremendo. Dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él. Fíjese, ahí está hablando cuando el diablo se acercó a Cristo para tentarlo. Se recuerda que el diablo lo estuvo tentando y tentando por 40 días. Y dice que a los 40 días el diablo fue derrotado. Y el diablo se fue. Pero se fue para siempre. ¿Será que ya dijo, no, ya Jesús me venció, ya no puedo contra él, ya me di por vencido? ¿Será que así es? No, mire lo que dice aquí. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. ¿De qué nos habla esto? Que debemos de ser perseverantes. No porque vencimos hoy, ya vencí, ya el diablo ya no me puede tocar ahí. No. Tú tienes que perseverar con la armadura, perseverar con la armadura. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo va a ser el día malo que va a venir a tu vida. Ahora, hay otra arma, esta ya no es de defensa, aunque sí es de defensa, pero es un arma de doble sentido, y es la espada. En Efesios 6, 17, la segunda parte dice que tomemos la espada del Espíritu, y de ahí de una vez nos dice cuál es la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Ahora, en Isaías 49, mire qué lindo esta porción. Por eso yo le digo, hermano, que lea los libros de los profetas. Isaías 49, 2. Dice, ha hecho mi boca como espada afilada. Aleluya. Mire, ¿dónde tiene usted la espada entonces? ¿Dónde tiene la boca? ¿Pero dónde tiene la espada? En la boca, ¿verdad? Ya le di la respuesta yo. Mire cómo soy. Es que como usted es corderito, tengo que enseñarle yo todo, ¿verdad? Fíjese qué tremendo. Entonces, cuando vemos aquí en Apocalipsis capítulo 19, que el Señor viene, fíjese, en el verso 11, ese ya es al final, cuando Cristo regrese la segunda vez por nosotros a establecer su reino. Dice en Apocalipsis 19, 11, dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga, ¿y qué más? Y hace guerra. Mire, nuestro Señor es guerrero. Jesús es guerrero, hermano. Y Él viene a pelear. Él viene a pelear. Dice aquí que sus ojos son una llama de fuego. Sobre su cabeza hay muchas diademas. Esas diademas representan victorias que Él ha tenido. Aleluya. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Y está vestido de un manto empapado en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le siguen sobre caballos blancos.
Pero mire lo que dice el verso 15, que es el que me interesa. Dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Qué tremendo, hermano. Entonces, dice ahí que el Señor tiene una espada también. ¿Dónde está esa espada? Su boca. Mire, su boca es una espada, hermano. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado contra quién la usa. Tenga cuidado de no estarla usando contra el pueblo de Dios. Porque si usted la usa contra el pueblo de Dios, se la va a ver feo con el Señor. ¿Verdad? Lo que usted hable, usted tiene que tener mucho cuidado. Entonces, en Lucas 4, vamos a leer el Evangelio de Lucas. Capítulo 4. Cuando el diablo se presenta con Cristo, verso 1, mire, Lucas 4:1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Y esto es interesante, porque hay gente que cree que porque está llena del Espíritu Santo no puede ser tentada. No, entre más lleno del Espíritu Santo estás, más tentado vas a ser. Cuando más gloriosos son las reuniones y los cultos, al nomás terminar la reunión, ponte la armadura porque allá afuera, ahí en el atrio, te está esperando el enemigo. Hay gente que ni bien, hermano, terminó de recibir la bendición de Dios y de repente se topó con el hermano que estaba a la par sentado y ya perdió la bendición. ¿Por qué? Porque no se puso la armadura de Dios. Usted tiene que ponerse siempre la armadura de Dios. Jesús dice, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero fíjese que no es Dios el que tienta. No. Es el enemigo. Y dice que somos tentados por nuestras pasiones que es dentro de nosotros. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, viene el enemigo y le lanza en el verso 3, le lanza una tentación. Le dice, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pero ¿qué hizo Jesús? Sacó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y qué pasó ahí? Jesús le respondió, escrito está. Mire qué importante es usar la palabra escrita. Óigame bien, la palabra escrita. Usted tiene que conocer la palabra escrita, porque esa es su espada. Si usted no conoce la palabra escrita, cuando hablo de la palabra escrita estoy hablando de la Biblia. Si usted no conoce la Biblia, usted no puede usarla. Y entonces no va a tener efecto. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. ¿Cómo usted va a atacar al enemigo? Con la palabra. Con la palabra. Hablada. Usted tiene que hablar la palabra. Hablar la palabra. Hablar la palabra. Cuando venga el enemigo con un pensamiento, con un ataque, usted saque la espada y hable la palabra. Declare la palabra que está escrita. No solamente con el pensamiento y decir, te reprendo, diablos, vete de aquí, diablo. No, el diablo no se va a ir. Si usted no saca la espada del Espíritu. Si usted dice, pero respétame porque estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿A mí qué? Yo te sigo atacando. Yo te sigo atacando. Yo te sigo atacando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el diablo va a estar cerca de nosotros. Si nosotros solo usamos las armas de defensa, lo único que estamos haciendo es cubriéndonos. Y el enemigo nos está atacando y atacando y atacando. Y usted dice, pero estoy cubierto y estoy con la armadura. Sí, pero son armas de defensa nada más. Y ahí va a estar el diablo. ¿Hasta cuándo el diablo se va a ir? Hasta que usted saca la espada. Y usted empieza a hablar la palabra, a decretar la palabra. Pero la palabra de Dios, no lo que a usted se le ocurra. No lo que usted quiera. Entonces es importante que usted
hable la palabra, en voz alta, declare la palabra, en voz alta. Ajá. Por eso a mí me gusta cantar, hermanos, cantos que tienen entendimiento, que tienen sentido. Y uno de los cantos que me gusta mucho cantar es: caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me llega. ¿Verdad? Y lo declaro, es palabra de Dios, está en el Salmo 91. Ahí está la palabra, caerán, pero a mí no me llega. Pero es que no te das cuenta que pasa esto, pero a mí no me llega. Ajá. Pero mira que la mala suerte, a mí solo el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. A mí la mala suerte no me sigue. ¿Verdad? Yo no estoy salado. ¿Verdad? Yo soy sal de la tierra del Señor, eso es diferente. ¿Verdad? O sea, pero usted tiene que conocer la palabra del Señor y declararla y hablarla. ¿Verdad? Cuando el enemigo oye la palabra, hermano, son espadazos. Usted le vuela la pierna, usted le vuela la oreja, hermano, el enemigo tiene que huir. ¿Verdad? Pero tiene que ir a pronunciar la palabra de Dios. Ahora, vemos aquí algo muy interesante, y es que la armadura de Dios no tiene protección en la espalda. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está la protección? Está en la cabeza, en el pecho, en la cintura, en los pies, en el escudo. Pero ¿verdad que usted no se va a poner el escudo aquí? No. ¿Dónde se usa el escudo? Frente. ¿De qué nos habla eso? De que usted no puede ser un cobarde que huya de la guerra. ¿Verdad? Dios lo ha llamado a usted a pelear. ¿Verdad? Hay gente que dice: no, hermano, si yo por eso no busco a Dios, porque así el diablo no se mete conmigo, porque cuando yo busco a Dios, el diablo me persigue. ¿Verdad? Y así yo estoy en paz con el diablo y estoy en paz con Dios. No, no puede de esa manera. Ahora, en Apocalipsis 21:8, y con eso termino. Apocalipsis 21:8, mire lo que dice: pero los cobardes, mire qué tremendo, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire, los cobardes van a ser destruidos en el lago de fuego. Esa es su parte, el lago de fuego. ¿Por qué? Porque no pelearon. Porque no vencieron al enemigo. Tal vez pelearon, pero de todos modos fueron derrotados. Entonces Dios lo está llamando a usted, ¿para qué? Para ser un vencedor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que es al vencedor el que va a heredar todas las cosas. Amén. Es el vencedor que va a heredar todas las cosas. Amén. Entonces, Dios lo está llamando a usted a pelear, a una guerra, a una batalla espiritual. Su caminar cristiano es de batalla, es de guerra. No estamos en paz, no estamos en tregua con el enemigo. No haga convenios con el diablo. No, con el diablo no puede hacer usted convenios. El diablo dice: o te mata, o te mato, o me matas. Tiene que aceptar el reto. Cuando David se fue a enfrentar a Goliat, no le dijo: no, pues dejémoslas así tranquilitos. ¿Verdad? No. ¿Qué le dijo Goliat a David? Le dijo: hoy le voy a dar tu carne a los animales. ¿Y qué le dijo David? Momentito, yo le voy a dar tu carne a los animales. ¿De qué se estaba refiriendo ahí? Uno de los dos iba a morir. Ajá. El día que tú te vayas de esta tierra, uno de los dos venció. ¿El enemigo o tú? ¿Quién decides tú que sea? Ajá. Yo quiero ser yo. Ajá. Pero para eso tengo que ponerme la armadura de Dios. Fíjese. Pero no solo la que me protege, sino la que me da la autoridad para vencer al enemigo.
Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta armadura que el Señor nos ha dado, porque Él te lleva en tu triunfo, hermano. Él te lleva en su triunfo, Él te lleva en su victoria. Para ti no fue programada la derrota, para ti fue programada la victoria, el triunfo. Así que en este caminar que estás empezando a caminar, yo te invito para que tú entiendas que hay un enemigo que te quiere destruir, pero que poderoso, que más grande es el que está contigo que el que está en el mundo. Padre, gracias por esa victoria que tú nos has dado ya, Señor. La tomamos y vamos a disfrutarla, Señor. Tomamos la armadura, tomamos las armas que son poderosas. Tomamos, Señor, la victoria que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Porque por medio de la sangre y por medio del testimonio de la palabra, Señor, que estamos viviendo, es que vamos a ser vencedores. Por medio de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos a ti, Señor. Recibe la gloria y la honra que es tuya, Señor. Por Cristo Jesús. Amén y amén.